Qué maravilla lo que Dios puede hacer por medio nuestro, aunque seamos seres ordinarios, como nos decía Esteban. Él puede hacer algo extraordinario por medio nuestro, pero en su poder ser nosotros instrumentos en las manos del Señor. Moisés fue una de las figuras más destacadas del Antiguo Testamento. Él fue el mediador del antiguo pacto con el pueblo de Dios y Dios. Fue el dador de la ley, fue el autor del Pentateuco. Fue un hombre elegido por Dios para sacar de la esclavitud a su pueblo, sometido por los egipcios, y llevarlos a una tierra donde fueran libres, la tierra de Canaán. Y si bien al principio, como nos expresaba Esteban, él se resistía a tan magna misión, finalmente le dijo al Señor: reina en mí, haz de mí lo que tú quieras, Señor. Y ahí hizo el Señor prodigios, usando a este maravilloso siervo del Señor. Moisés tuvo que lidiar con la obstinación y la ira del faraón, que no quería dejar sacar al pueblo de Dios a adorarlo en libertad. No quería dejarlo sacar, se iba su mano de obra y se resistía. Pero Dios entonces tuvo que enviar su juicio con 10 plagas, siendo la última plaga la más fatal, la trágica, la muerte de los primogénitos, lo cual determinó que accediera el faraón y los dejara salir. No le convenía lo que estaba pasando. Antes de que sucediera la última plaga, Dios ordena a Moisés a instaurar la Pascua, que era un recordatorio perpetuo, recordando el poder salvífico de Dios para redimir a su pueblo, sacándolo de la esclavitud y llevándolo a la libertad. Moisés entonces sale con el éxodo, con toda esa multitud, que algunos dicen como 2 millones de refugiados hebreos. Pero cuando sale de la tierra de Egipto y está casi al borde del Mar Rojo, el faraón se arrepiente. Envía a sus ejércitos para que los vuelva a traer a Egipto. Y allí otra vez Dios debe obrar uno de sus milagros tremendos, dividiendo las aguas y dejándolos pasar al otro lado, en tanto que se anegaban los egipcios. Estando ya en el desierto, Moisés, con esa multitud esperanzada, disfrutando de la libertad, al pie del monte Sinaí Dios le da las leyes. ¿Cuántas leyes? ¿Cuántos mandamientos y preceptos? Era una recién nacida nación en libertad y tenían que aprender buena conducta. Cuántas cosas que tenían que aprender bajo la poderosa mano de Dios y hacer su voluntad. Así que Dios le daba mandamiento tras mandamiento para dirigir a aquel pueblo. Y entre tantas cosas que le decía el Señor a Moisés, le dio la instrucción de construir el tabernáculo, que era una especie de carpa itinerante que se podía montar y desmontar fácilmente a través del desierto, para que el pueblo, a través del tabernáculo, lo viera como un símbolo de la presencia de Dios. Y allí estaban los utensilios de los sacerdotes. Y cada año el sumo sacerdote expiaba los pecados de aquel pueblo. Dios le daba las órdenes a Moisés de cómo adorarlo, de cómo ser puros, santos, porque eran el pueblo elegido por Dios. Una vez estando en el Sinaí, se van al borde de la tierra prometida y salen 12 espías para explorar la tierra prometida. 10 de los cuales vienen con un reporte desalentador, expresando que el pueblo de Israel no tenía la capacidad de tomar posesión de esa tierra. A Dios no le gustó nada.
Esta generación de rebeldes fue condenada, por eso, a morir en el desierto, a no pisar la tierra prometida. Y a divagar por el desierto por 40 años, lo que nos decía Esteban. Lo que pudo haber sido en 3 meses, se convirtió en 40 años por la obstinada rebeldía, porque eran duros de servir. Un pueblo muy difícil de llevar adelante. Ya en Deuteronomio, Moisés vuelve a recordar al pueblo el poder salvífico de Dios y su fidelidad. Y entonces prepara la nueva generación. Imagínense que en 40 años nacieron muchos. Aquellos jóvenes, esa nueva generación, fue preparada por Moisés para así tomar en posesión la tierra de Canaán en fe. Y allí entonces, a sus 120 años, Moisés muere en el desierto porque tampoco a él se le permitió entrar a la tierra prometida. Pero nos dice la palabra de Dios al final de Deuteronomio que nunca se oscurecieron sus ojos y nunca perdió su vigor. Y entonces sucedió a Moisés, como líder del pueblo, Josué, un hombre fiel que estuvo en el Éxodo. Y nos dice al final de Deuteronomio: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido al Señor cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que el Señor envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Esto es una brevísima reseña de la vida de Moisés, interactuando con Dios y conduciendo a su pueblo. Pero que también nos da un panorama de cómo era Moisés. ¿Qué podemos aprender de Moisés? Generalmente se divide en 3 periodos de 40 años cada uno, la vida de Moisés, porque él vivió 120 años. En el primer periodo, hasta sus 40 años, su vida se desarrolló en la corte de Faraón. Él era el hijo adoptivo de la hija de Faraón, por tanto tenía muchos privilegios y muchas ventajas. Él era un príncipe en Egipto. Pero ¿qué pasaba? Él era testigo de cómo sus hermanos hebreos sufrían la opresión de manos de los egipcios. Y en su alma no había otro deseo que poder rescatarlos de esa esclavitud, sacarlos de allí. Moisés era un hombre impulsivo, de temperamento fuerte, y cierto día, como nos contó Esteban, al ver que los israelitas eran maltratados, precipitadamente asesinó a un egipcio. Cuando se enteraron, lo iban a matar. Así que tuvo que huir a la tierra de Madián. Y allí comienza el segundo periodo de su vida, de los 40 hasta los 80 años. Allí en la tierra de Madián, él tuvo que aprender las cosas sencillas de un pastor de ovejas y aprender a cuidar de su familia. Allí, en esos 40 años, Dios comenzó el proceso de moldeado de su personalidad, de aquel hombre impulsivo y temperamental. Moisés necesitaba crecer, necesitaba madurar, necesitaba aprender a ser humilde y manso en las manos de Dios. Y Dios lo llevó a ese lugar, lo apartó para entrenarlo y que fuera un excelente instrumento en sus manos que él iba a usar para tan magna tarea. Y el primer periodo nos enseña que lo que hizo Moisés no lo hizo en el tiempo de Dios ni en el modo de Dios.
esto nos enseña a nosotros que él tenía motivaciones nobles. Quería sacarlo a la libertad al pueblo de Dios. Sus motivaciones eran buenas, pero no en el tiempo y el modo que él aplicó. Por eso Dios lo tuvo que apartar 40 años para moldearlo y hacerlo apto para la obra de Dios. Y nosotros sabemos que todos quisiéramos los actos espectaculares de Dios. Pero ¿saben? Dios se muestra el 99% de nuestra vida en el valle, en las cosas aparentemente sencillas del día a día. Es donde Él nos va entrenando y nos va moldeando para poder enlistarnos y salir a su batalla. Allí en Madián, Dios se le aparece, como nos contaba Esteban, y otra vez lo llama para ser el libertador de su pueblo. Allí entonces retorna a los 80 años con toda su familia, Moisés, a Egipto. Pero era otro hombre. Había sido transformado en las manos del Señor. Y se retraía, como nos contaba Esteban, se retraía y ponía excusas. Quizás porque se recordaba el fracaso de su juventud, cuando impulsivamente quiso hacer las cosas a su modo y le salieron mal. Pero él tenía plena confianza, al estar en contacto con Dios y a estar bajo la gracia, de que el éxodo sería exitoso si solamente Dios intervenía. Él se sentía inepto. El éxito lo tuvo Dios a través de él. Solo dejarse poner en las manos del Señor, y el Señor hizo. Pero ese hombre que estaba ahora adiestrado por Dios y que tuvo que lidiar con un pueblo muy rebelde y muy difícil de llevar, también tenía ese costado de debilidad que alguna vez lo llevó en problemas en su juventud. Y también, mientras transcurrió el peregrinaje del desierto, lo llevó en problemas. Cuando tuvo que sacar agua de una peña para darle al pueblo, golpeó con rabia a la piedra y no lo hizo a la manera de Dios. No le dio gloria a Dios. A Dios no le gustó. Eso fue determinante para que él no pisara la tierra prometida, sino que Dios lo dejó que subiera un monte, el monte Nebo, y desde allí viera como en una panorámica la tierra prometida, pero no la pisó. Y esto nos hace a nosotros reflexionar en que tenemos que estar atentos con nuestras debilidades, esas que llevamos siempre allí en el costado, que pueden malograr la obra de Dios, el sueño de Dios. No obstante, con eso pasaron los siglos y Moisés pisó la tierra prometida. Allí en el monte de la transfiguración, en Mateo 9, cuando Cristo estuvo en la tierra. ¡Qué magnífico privilegio! Allí en el monte de la transfiguración, cuando Cristo le mostró la plenitud de su gloria a los discípulos, compartió con Cristo ese momento glorioso. Y Elías, Moisés representando a la ley y Elías a los profetas. Moisés, entre tantas cosas, es un ejemplo que nos deja a nosotros, a través de la palabra, su tremenda fe. Porque nos dice la palabra de Dios, así lo menciona el autor a los Hebreos, que por la fe salió de Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como si estuviese viendo el invisible. Ya en el versículo 26 dice, y en vez de disfrutar, entre otras cosas, dice, en vez de disfrutar de las riquezas de Egipto, Moisés decidió que era mejor sufrir, como también iba a sufrir el Mesías, porque sabía que Dios le daría su premio.
Y esto nos hace pensar a nosotros que estamos peregrinando por este desierto que es la vida, caminando sin ver, pero viendo al invisible. Y muchas veces nos es difícil el peregrinar. Pero nos dice también su palabra en 2 Corintios 4, 17 y 18. Esta tribulación que tenés vos, que tengo yo, que tuvo Moisés, produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria si no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y entre tantas cosas que podemos mencionar de Moisés, lo más maravilloso e inspirador es su fe. Que él hizo esa magna tarea encomendada por Dios como viendo al invisible. Y hoy el Señor nos quiere invitar a vos, a mí, a todos a caminar, no perdiendo de vista la morada que el Señor nos tiene prometidas. Esto que estamos sufriendo hoy es una leve tribulación y que nos da un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Señor, gracias por la vida de tu siervo, que hoy nos recuerda tu prodigiosa obra en medio de tu pueblo y nos inspira a seguir por este desierto. Ayúdanos a caminar, Señor, como Moisés, sin ver, pero viéndote. Enséñanos a caminar bajo tu gracia y caminar, Señor, por este valle, entrenados por el Espíritu Santo, viviendo en obediencia, sin malograr tu sueño eterno de llevarnos en victoria a tu morada eterna. Oramos dándote gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.